ese es un saber milenario, es decir, hay textos de tantra, de sexualidad tantra hasta de 8.000, 6.000 años, representado a través del arte, a través de esculturas, a través de jeroglíficos, ¿cierto? Cuando hablamos de sexualidad tántrica estamos refiriéndonos más que todo a Oriente, pero también nos vamos a dar cuenta que hay muchas culturas donde la sexualidad se entendía como una práctica sagrada, espiritual, ¿ya? Y yo creo que aquí también es empezar a ver que de una u otra manera hay una gran diferencia entre cómo Occidente se ha relacionado con la sexualidad y cómo Oriente u otras culturas, por ejemplo, las culturas latinoamericanas, indígenas, se han relacionado con la sexualidad, ¿no? Yo creo que aquí eso es importante como diferenciarlo, porque hay un gran quiebre en la forma en que se entiende el cuerpo, el alma y el espíritu en las tradiciones occidentales. Por ejemplo, las tradiciones monoteístas, ¿no? El judeocristianismo o el islam. En estas tradiciones la sexualidad queda relegada a lo oculto. La sexualidad queda, digamos, muchas veces cargada a través de la culpa, del resentimiento, del pecado, del castigo, ¿no? Donde de una u otra manera muchas veces la sexualidad es esa caída del hombre a lo mundano, ¿no? Entonces, el hombre al ser castigado cae sobre la tierra es el pecado, la tierra es un lugar terrible, ya donde básicamente el ser humano es castigado y donde la sexualidad se convierte en un tabú. Pero las tradiciones, otras tradiciones, aquí nos vamos a enfocar un poco en la tántrica, pero hay muchas otras tradiciones antiguas donde la sexualidad es un saber, donde la sexualidad es una práctica y donde de la sexualidad se puede aprender y se puede madurar. Por ejemplo, aquí donde vemos una gran diferencia en esto, en la tradición occidental, cuando se entiende que la persona entre más vieja, digámoslo así, en palabras populares, entre más vieja, pues menos energía sexual va a tener. La tradición oriental te va a decir, no, entre mayor es la edad de la persona, mayor cultivo energético hay y mayor madurez sexual hay, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha tenido una práctica y un cultivo de la energía a lo largo de la vida. Pero, ¿qué sucede? Lo que tenemos es al contrario. Muchas veces las experiencias que tenemos es que a lo largo de toda la vida reprimimos la energía sexual y llegan momentos donde la energía busca siempre, y eso lo vamos a ver en la ley, lo podemos ver en la ley de la energía, toda energía reprimida siempre va a buscar por dónde salir. En palabras, digamos, de sabios orientales, si uno tapa la verdad por acá, la verdad sale por acá. Entonces, siempre la energía busca las formas de ser canalizadas. Y eso yo creo que es como uno de los grandes regalos que nos da Oriente a Occidente. Y es como si Oriente nos dijera, miren, ustedes han visto la sexualidad siempre desde el tabú, desde el castigo, desde la represión, ¿ya? Desde unas instituciones que de una u otra forma normalizan toda la sexualidad. Y hay otras formas, hay unas formas de abrir estos canales de energía, hay unas formas de entendimiento, hay unas formas en que podemos entender la sexualidad que se van a conectar con la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Y yo creo que ese es el gran regalo. Entonces, digo esto siguiendo un poquito lo que decía Mile, con el tema de que esto es un saber milenario que de una u otra manera requiere practicarlo, requiere leerlo, requiere explorarse, requiere cambio, requiere dedicación, requiere cultivo, no tanto desde la disciplina o la obligación o el deber, sino también desde el placer de poder conectar con una forma diferente de sentir la energía sexual. Genial, me encanta que hasta ahora de una u otra manera vamos viendo que en la experiencia de cada uno, la sexualidad va mucho más allá del acto del sexo, ¿no? Y eso es importante que de una otra manera, me encanta lo que acabas de decir y es mi relación con la sexualidad está más conectada con la música, ¿no? Y eso es muy interesante, por lo menos desde Pitágoras, con todas las teorías de las esferas geométricas, era entender que la realidad de una u otra manera llegaba a un punto matemático geométrico que al relacionarse generaban una música, ¿no? Entonces, si hay una experiencia, digamos, profunda con la vida, es la música. La música que algunos cantantes de reggae decían como, escuchas el ritmo natural del viento y ahí pues hay una música, ¿no? Por ejemplo, la música del río, la música del cielo. Y encontrarnos de pronto con una realidad un poco más trascendental que de una u otra manera tiene un ritmo, una vibración y un movimiento, es de una forma u otra entrar en contacto con la sexualidad de la vida misma. Entonces, muy bonito lo que acabas de decir. A modo breve, para contarles un poquito los objetivos que tenemos, a lo largo de este mes vamos a estar desarrollando principalmente los 8 puntos energéticos del Kundalini.
de una perspectiva muy práctica, muy puntual, de modo tal de que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros podamos ir entendiendo de qué se trata cada uno de esos puntos energéticos y cómo eso se relaciona con la sexualidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Kundalini no solamente tiene que ver con la sexualidad, aunque él siempre va a ser, digamos, la base, pero vamos a enfocarlo a eso. Por otro lado, vamos a estar vinculándolo principalmente con la teoría de la psicología analítica junguiana, y vamos a darnos cuenta que de una u otra manera, si hay algo que alimenta la psicología junguiana, es la tradición oriental taoísta y por ende el tantra. Entonces yo creo que el objetivo de esta clase son principalmente dos. Uno, la introducción al Kundalini de la perspectiva junguiana, y dos, vamos a estar hablando de los primeros dos chakras, que es el chakra raíz y el chakra que está ubicado en el estómago. Entonces le doy la palabra a mi amiga Mile y vamos a empezar entonces esta clase. Un gusto pues conocerlos a todos y que empecemos este proceso. Gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar, digamos, como tratando de esclarecer un poco este concepto de lo que es el Kundalini. Y algo que yo me he encontrado, digamos, en el estudio es que en realidad pueden haber acercamientos, así como pueden haber acercamientos a definir lo que es el Tantra, no hay una manera racional, lógica um, o psíquica, o sea, como que no se puede definir el Kundalini desde lo únicamente material o únicamente desde lo psicológico, porque en realidad abarca otro aspecto de nuestra existencia que no es ni racional, ni tampoco es psicológico, o tampoco únicamente físico. Creo que también esto me recuerda mucho a cómo Jung define el, o más bien, cómo Jung intenta no definir aspectos muy profundos. Ay, me encanta, ajá, me encanta la imagen, cómo Jung intenta definir aspectos intenta no ser completamente totalitario sobre conceptos o aspectos psíquicos. Por ejemplo, él habla de la psique, que no es lo mismo que la mente, y la psique no es tampoco el espíritu. La psique es otra cosa que no puede ser definida por ninguna de estas otras escuelas o entendimientos o conceptos, ni médicos, ni físicos, ni psicológicos. O sea, es su propia área del conocimiento. ¿Qué las quiero decir con esto? Que el Kundalini es su propia área de estudio también, y su propia área de la existencia humana. Es cierto que siempre se ha relacionado con esta imagen de la serpiente, pero no es que todas las personas tenemos una serpiente por dentro, ni tampoco se refería únicamente a la serpiente, sino que el Kundalini es una energía que se mueve en forma de espiral, así como se mueve la mayoría de las cosas que ocupan este universo. Es decir, casi todas tienen este movimiento en espiral. No solamente lo podemos encontrar literalmente los movimientos elípticos de los planetas o de cómo se mueve incluso la misma galaxia a través del universo, sino que en muchas prácticas taoístas, una de las maneras, incluso también viéndolo desde un punto de vista sexual, una de las maneras en las que se redirige la energía psíquica hacia el plexo solar es en ese movimiento de espiral. Es decir, que la energía, por toda la recopilación del conocimiento histórico que, digamos, uno puede recabar a través del estudio, es que la energía tiene este movimiento natural, elíptico, o que viene en espiral, ¿no? Y que así se mueve a través de canales muy delgados que van desde la parte del coxis, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Este es como el punto en el que inicia, el punto en el que, digamos, empieza el recorrido del Kundalini a través de los canales, no solamente a través de los canales energéticos, sino a través del sistema nervioso y específicamente a través de la columna vertebral, ¿no? Pero no es a través de los huesos, literalmente, ¿no? Sino a través de canales. Hablándole un poco de estos canales, yo creo que se puede hacer un ejemplo, y voy a tocar varios temas. No sé si han escuchado de la acupuntura, de que la acupuntura trabaja con ciertos meridianos, con ciertos canales energéticos, pero estos canales energéticos están conectados con el sistema nervioso directamente, completamente. Y es por esto que muchas afecciones
conflictos o incluso trastornos hoy día no pueden ser explicados o no pueden ser resueltos o solucionados a través de una vía como una técnica, ¿no? Claro, toma esta técnica y ya vas a poder resolver tal tema en tu vida. O sea, no todo se puede resolver de esa manera porque hay aspectos que dejamos por fuera y que muchos de ellos van más allá de siquiera lo que podemos controlar o de las herramientas que tenemos, la disposición energética que tenemos en este momento para poder abordar. Entonces, también en la medicina china se habla de esta energía primordial, que es el prana, ¿no? Que es lo que se aloja en la base de este primer chakra o del chakra raíz. Y bueno, eso se le conoce también como el chi o la energía vital, ¿no? De nuevo, que no es que es una energía que es producto de la comida que como, por ejemplo. No, es una energía que se alimenta de muchos otros aspectos de nuestra vida, pero que también es parte de la vida misma. O sea, es parte de la vida misma, ¿no? O sea que si podemos de alguna manera definir Kundalini, es que Kundalini es parte de la esencia de la existencia. O sea, es un concepto muy metafísico, filosófico, incluso existencial, de alguna manera, ¿no? Y estos canales a través de los que se mueve el Kundalini vienen a ser los chakras, ¿no? Que los chakras tampoco no pueden tener una definición psicológica. O sea, no es que les vamos a decir como, ay, sí, es que tu chakra raíz está directamente conectado con tu hipotálamo. No, o sea, no van a ver este tipo de cosas tan específicas porque no se mueve así. Ahora, sí se mueve a través de estas estructuras anatómicas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al final de la base, por donde ven que termina, digamos, en la punta de la cabeza, esta energía pasa por el medio hueco que hay entre el hemisferio derecho y el hemisferio, eso me encanta, esta imagen. Ese hemisferio hueco bueno, de alguna manera en la que se representa en prácticas orientales y a través del tercer ojo, ¿no? Pero directamente, si lo vemos desde un punto de vista meramente anatómico, a la altura del tercer ojo está la glándula, está toda esta estructura donde está el hipotálamo, la glándula pituitaria, que es esta zona que se activa con las drogas alucinógenas, el DMT y todas estas cosas, ¿no? Bien, el Kundalini pasa a través de esos canales y a través del yoga Kundalini, de las prácticas corporales, espirituales, se logra, como quien dice, canalizar esa energía para que pueda conectar tanto el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y pueda haber una unificación. O si podemos verlo desde un punto de vista psicoanalítico, es el punto en el que los opuestos se integran, ¿no? Si queremos verlo como lo masculino y lo femenino, o el ánima y el ánimo, vamos a encontrar muchas representaciones de esta unificación, de este proceso en el que un lado se unifica con el otro, ¿no? Y que esto no es solamente algo que ocurre desde un punto abstracto, espiritual, sino que también se traduce en aspectos psicológicos, ¿no? En el que hay una integración de aspectos que estaban en mi sombra, aspectos que yo desconocía de mí. Entonces, no sé, Santi, si tú le quieres agregar algo también a este Sí, concepto. yo creo que Emilia ha dicho algo que es puntual en todo esto y es, al final no podemos decir que es el Kundalini, al final no podemos decir que es el Tantra. Y es interesante porque cuando uno estudia un libro occidental, en Occidente te van a decir 1 más 1 igual a 2. El método científico occidental es observación, experimentación, hipótesis, ley. ¿Ya? Entonces te van a decir, Occidente, el saber occidental es muy de la satisfacción de la razón. Es como tú vas a leer un libro y te van a decir cómo son las cosas. Pero en Oriente, tú lees, lees y lees y siempre el misterio va a ser más profundo. Entonces yo creo que ahí es clave entender de que por eso desde un principio planteamos de que esto es un estudio tan profundo que nunca vamos, y si Milena y yo nos sentáramos aquí a decirle, el Kundalini es esto, estaríamos siendo farsantes, porque realmente es un saber muy profundo. Entonces, por qué Jung saca, digamos, teoría occidental desde Oriente? Y es porque él se da cuenta de que, por lo menos en el Tao,
el primer libro del Tao Te Ching, el primer concepto del Tao, dice así: todo lo que se diga del Tao no es el Tao en realidad, o no es el Tao verdadero, ¿ya? Eso en la tradición por lo menos de la filosofía medieval, en la tradición cristiana de la filosofía medieval, se decía que de Dios no se podía, solamente se podía hablar en negativo. Es decir, Dios es amor, pero es mucho más que eso. O Dios es vida, pero es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque al final, en las tradiciones muy antiguas, inclusive la judía, la cristiana, el taoísmo, el oriental, al final no se puede decir que es Dios, ¿ya? Entonces, el que diga que es Dios de una otra manera está diciendo una pequeña parte desde su perspectiva, y desde, yo diríamos, desde su complejo inclusive, ¿no? Porque de una u otra manera, cada quien proyecta en Dios lo que lleva por dentro. Ah, es que Dios no va a castigar, el que se está castigando es usted. Ah, es que Dios es solo bueno y amor. Pues el que es solamente bueno o el que cree que solamente puede ser bueno y amor es usted. Lo que va a decir la filosofía cristiana medieval es, de Dios solo se puede hablar en negativo. Siempre es algo más allá, digámosle así. Y en la tradición oriental también el Tao lo rescata, ¿no? Y es, nada de lo que se diga que es el Tao va a ser el Tao. Del Tao es que se desprende la sexualidad tántrica. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Jung y cómo Jung lo va a traer a la teoría psicológica, luchando un poco con la tradición freudiana? Freud, ¿qué va a decir? La sexualidad está en el inconsciente y por ende está reprimida. Es decir, Freud va a tener una perspectiva, un acercamiento de la sexualidad desde la represión, ¿ya? También hay que entender que estamos en el siglo XIX, hay toda una cultura victoriana, hay toda, digamos, una forma en que se entiende y se vive la sexualidad. Pero lo que va a decir Jung, estudiando las culturas antiguas, y cuando digo culturas antiguas es que Jung estudió alquimia, cristianismo, taoísmo, estudió inclusive estuvo en México con los chamanes mexicanos estudiando plantas sagradas. Lo que va a decir Jung es eso que Mille dijo del alma, por ejemplo, de que también para nosotros todavía sigue siendo un misterio decir qué es el alma. Lo que va a decir Jung es el alma siempre va a tener un diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. Es decir, siempre va a haber algo que podemos conocer. No sé, nosotros estamos aquí esta noche, ya en tal año, dentro de nuestra organización del tiempo, hablando sobre la sexualidad, ¿cierto? Pero de una u otra manera siempre va a haber algo que se nos escapa, siempre va a haber una dimensión inconsciente. Por ende, cuando hablamos de puntos energéticos, cuando hablamos de la movilización de la energía, cuando hablamos del conocimiento de nosotros mismos, siempre va a haber algo que se nos escapa, siempre. Entonces, ¿cuál fue el jaque mate del psicoanálisis o de la teoría junguiana a Occidente? Entendamos que venía la revolución industrial, venía todo este, digamos, este poder filosófico de la razón, el racionalismo. ¿Y qué dice Jung? ¿Qué dice Freud? Pues mira, realmente el ser humano siempre ha pensado que sabe quién es y no sabe, apelando a Sócrates en la tradición filosófica antigua. No sabemos quiénes somos. Siempre, por más de que el ser humano crea saber quién es, siempre se le va a escapar. Esa es la gran revolución de Jung, de Freud. Pero lo que va a decir Jung es va a ir mucho más allá. Y es que va a decir, no solamente hay un inconsciente, digamos, no solamente hay un desconocimiento de lo profundo a nivel individual, sino que también hay un desconocimiento de lo profundo a nivel colectivo, que va a ser, digamos, el gran debate entre Freud y Jung. Y es que Freud va a decir que no hay un inconsciente colectivo, mientras que Jung va a decir que sí. ¿Ya? Entonces, eso es interesante y es importante pensarlo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos frente a una imagen donde nos está mostrando los puntos energéticos del cuerpo, ¿no? Lo otro es, en Oriente, a diferencia de la medicina occidental, que es como, Occidente va a decir, bueno, hay un problema de riñón, y entonces está viendo el riñón, ¿no? La medicina oriental va a estudiar el dedo chiquito del pie. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que el cuerpo es una totalidad, es un sistema completamente interconectado a través de diferentes sistemas que se interconectan. Mientras que Occidente, de una u otra manera, cada vez está viendo al cuerpo más especializado. Es como el objeto como tal. Oriente no. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando el chakra raíz, nos vamos a dar cuenta que está completamente conectado con el chakra corona, por ejemplo. O si vamos a estar trabajando el chakra plexo, nos vamos a dar cuenta que está conectado con los dedos de la mano. Entonces, hay una interconexión de todos los puntos energéticos del cuerpo que no podemos ver por separados y que no se trata solamente de definirlos como una sola cosa. Por un lado eso. Por otro lado, entender de que así como nosotros estamos evaluando ese microuniverso ya del lenguaje energético del cuerpo, de esa misma forma hay lenguajes energéticos del planeta. Entonces, por lo menos, hoy las culturas indígenas
entienden de que que hay un Kundalini también a nivel planetario, ¿ya? De que sí, de que hay ciertos mapas energéticos que nos permiten entender que, por ejemplo, que el chakra raíz puede estar en tal zona del planeta, que el chakra plexo puede estar en tal parte del planeta. Por ejemplo, se dice que el chakra, el plexo solar está más conectado, por ejemplo, con la Amazonía, ¿ya? Esos hay muchas teorías, tampoco es que vamos a decir que en tal teoría este es el mapa, porque hay muchos mapas. Hay mapas aztecas, hay mapas mayas, en Colombia hay mapas muiscas que nos permiten entender de que el Kundalini no solamente es algo que está en el cuerpo, sino que también está en el planeta. Y que por ende también hoy en día la astrología está empezando a estudiar cómo también hay cuerpos celestes, ¿no? Hay interconexión entre planetas y entre estrellas que forman canales de energía. Entonces, desde una forma, digamos, un poco panorámica, ¿qué es el Kundalini? Sin definirlo, habla de ciertos mapas, de ciertas coordenadas, de ciertos puntos que de una u otra manera podemos aproximarnos. ¿Que siempre van a ser los mismos? No. ¿Que son iguales en todos los seres humanos? No. ¿Que son iguales en todas las culturas? No. ¿Ya? Yo creo que si hay algo interesante que nos permita a nosotros acercarnos a la psicología profunda, junguiana o freudiana o a las tradiciones espirituales antiguas de cualquier tradición, es darnos cuenta de que hay una increíble diversidad de palabras, de idiomas, de símbolos, de conceptos y de mapas de la energía. Cuando uno por lo menos estudia religiones o espiritualidades antiguas, uno se da cuenta de que la espiritualidad siempre emerge en el momento más denso, siempre. Es un poco en la tradición oriental como la flor de loto, ¿no? Es en el momento en que el agua está más podrida en que la flor emerge. ¡Pa! Y de una u otra manera nos vamos a dar cuenta. En la tradición oriental vamos a darnos cuenta de dictaduras, conflictos históricos, guerras. En la tradición cristiana también una cantidad de conflictos políticos. Es decir, la religión, aunque Occidente nos ha hecho creer que está desvinculada de la política, siempre la religión y la espiritualidad nacen en contextos políticos muy complejos, muy, muy complejos. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo el Tao se relaciona con la sexualidad si de una u otra manera estamos inmersos en un conflicto histórico, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿por qué? Por lo menos, desde la perspectiva que yo he venido estudiando el Tao, que es con el libro del I Ching, el I Ching, o lo que se pronuncia como I Ching en chino antiguo, eh, es un libro que tiene más de 5.000 años, que ya en sus orígenes tiene conexión con el chamanismo. El chamanismo ha estado presente en todas las culturas, en todas inclusive en las tradiciones occidentales, en las raíces. ¿Por qué? Porque el chamanismo es la relación directa del ser humano con la naturaleza, con el fuego, con el agua, con la tierra y con el aire. Y eso lo podemos ver en los orígenes de la tradición china, en los orígenes de la tradición europea, en los orígenes de la tradición latinoamericana. Y desde allí una experiencia sagrada con el sol, con la luna, con los astros, ¿ya? Eso le podemos llamar chamanismo, en la tradición europea le han llamado más que todo paganismo, pero eso está en los orígenes de todas las culturas. El I Ching, que es el libro, digamos, más antiguo de la tradición china, o el oráculo más antiguo de la tradición china, nace, digamos, como una institución que recoge el saber milenario del chamanismo oriental. Del I Ching, que se dice que fueron la unión de varios maestros que se unieron para hacer escuela de filosofía o de sabiduría, digámosle así, y crean este oráculo, este libro, se desprende de dos grandes tradiciones de Oriente, que es el taoísmo y el confucianismo. Ambas tradiciones son, aunque complementarias porque de una u otra manera tienen que ver con la sabiduría, son opuestas. El confucianismo se va a ir más que todo hacia la parte política. Va a decir, bueno, esta sabiduría tiene que permitirnos entender cómo organizar el pueblo, cómo organizar las instituciones, cómo vivir, cómo llevar una vida buena, una vida práctica y el camino correcto. Mientras que el Tao va a ser muy diferente en relación a la pregunta de David, y es que el Tao se va a retirar. El Tao va a decir, esto es un conflicto, nosotros no vamos a vivir este conflicto y nos vamos a retirar de la ciudad. Y los taoístas van a ser más yin, digámosle así. Los confucianistas se van a ir a salvar la ciudad y los taoístas se van a retirar y se van a ir a sembrar, lo que ellos llaman a sembrar el camino del espíritu. Pero ese camino del espíritu no está dentro de la ciudad, ya no está dentro del conflicto, sino que ellos se van a retirar a sembrar, a cultivar, a enfocarse en la alimentación, a enfocarse en la sexualidad, a enfocarse en la meditación, a enfocarse en diferentes prácticas que les permiten conectarse con ellos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que el Tao hay una postura de retiro. El Tao no es una espiritualidad que de una otra manera te lleve a enfrentarte con el otro o te lleve a luchar, ya como por ejemplo, no sé, otras tradiciones, por ejemplo, la tradición hindú.
hay tradiciones donde la religión tiene que ver con la guerra, y es como vamos a batallar y a matar en nombre de Dios. Vamos a arrancar de la cabeza al pueblo que no es el pueblo nuestro. El taoísmo no. El taoísmo es como me retiro hacia mi mundo interior y al cultivo del espíritu. Y desde allí, desde esa quietud y desde ese aislamiento, es que de una u otra manera empiezan a cultivar la sexualidad y se dan cuenta que la sexualidad es la base de la energía. Si queremos Mile. verlo desde un punto de vista psicológico, o sea, aquí metiendo un poco a Jung ahí, que siempre es lo que queremos hacer, es, Jung habla de estos conceptos que son extrovertido e introvertido. Y aquí puedo brevemente esclarecerlo, lo extrovertido y lo introvertido no es una característica de personalidad, más porque se tiende a pensar así como una característica de una personalidad, pero no lo es. Realmente lo extro y lo intro es la direccionalidad que puede tomar la energía. En este caso, la energía interior. Es decir, mi energía, mi chi, mi prana, como le quieras llamar, tu energía interna, puede tener una direccionalidad. Puede ser dirigida hacia afuera, a lo extra, o puede ser dirigida hacia adentro, a lo intro, pero no las dos a la vez. O sea, no puede ocurrir las dos al mismo tiempo. O ocurre de una manera o ocurre de otra. Ahora, no quiere decir que todas las personas no podemos tener momentos introvertidos y momentos extrovertidos, pero siempre hay uno que predomina en las situaciones. No es que puede ser introvertido y extrovertido a la vez en una misma situación. Es decir, se reparte dependiendo de la situación. Y tienes o un acercamiento introvertido o una reacción extrovertida, digamos. En otras palabras, o que la energía se torna o se enfoca en lo externo o se enfoca en lo interno. Entonces, hay otra cosa, hay otro concepto junguiano que también me parece muy interesante rescatar, y es que Jung siempre habla de que todo en el mundo material tiene un opuesto. No solamente en el mundo material, absolutamente todo lo que existe tiene un opuesto. Y eso es parte de una ley universal. Ahora, ese opuesto puede que sea un opuesto complementario. Y por lo general tiende a ser un opuesto complementario. Es decir, como el yin y como el yang. O sea, se complementan entre sí. Lo introvertido y lo extrovertido es una manera de cómo esa tendencia de, vamos a enfocarlo en este punto, en lo psíquico, esa tendencia de la energía psíquica a buscar la compensación o a buscar la complementariedad. Entonces, esa necesidad de buscar compensación o complementariedad, somos las personas las que las buscamos todo el tiempo. Entonces, en un momento de época, en un momento de conflicto, de exceso de violencia, de exceso de injusticias, por complementariedad y en búsqueda de justamente un opuesto complementario, va a surgir una fuerza que trate que trate de complementar eso, ¿no? Que trate de traer luz, que trate de buscar equilibrio en medio de todo esto. Entonces, yo diría que es parte de una experiencia colectiva, respondiendo un poco a tu pregunta, David. Yo creo que hay cosas que no pueden ser necesariamente explicadas desde una parte como académica o incluso histórica, sino que hay procesos colectivos y que los procesos colectivos siempre van a tender a buscar algo que complemente el exceso que está ocurriendo. Por ejemplo, tú tocaste el tema de la época medieval. En la época, justamente en ese tiempo, lo que hubo fue un exceso de espiritualidad, pero un exceso justo a los niveles que tú lo estás llevando. O sea, se llevaba a matar en nombre de una religión, a quemar mujeres porque practicaban cierto tipo de cosas o porque no querían responder ante la iglesia de la manera en la que se lo exigían, entonces eran quemadas. Eh, y como ese es un sinfín de ejemplos de masacres y de cosas horribles que pasaron, pero porque justamente venían a causa de un exceso de espiritualidad. ¿Y qué fue lo entonces? ¿Quién apareció entonces? No diría que una sola persona, pero alguien que dentro del marco filosófico del pensamiento colectivo, ¿qué fue lo que surgió? Oh, el pienso, luego existo, Descartes, ¿no? Se vienen a instaurar la razón como nuevo modo de conocimiento. Entonces, aparecen lo que conocemos hoy día y que nos reímos mucho de este concepto de las ciencias duras, ¿no?
y que existen otras cosas como las blandas. Pero es que, y realmente lo que estamos haciendo hoy día, y estamos tendiendo a exactamente lo mismo, es que ha habido un exceso de raciocinio, un exceso de racionalidad, de que todo lo queremos entender racionalmente, e incluso otro ejemplo religioso súper evidente de este proceso psíquico es el típico tengo que ver para creer, ¿no? También. O sea, que todo esto ha tenido maneras en las que se ha instaurado en distintas épocas, pero que viene respondiendo nuevamente a que se escoge un lado. Y entonces viene alguien, surge alguien, un personaje, un evento histórico, lo que sea, que va a tender al lado complementario, porque justamente es el resultado de ese síntoma, de ese, el síntoma, el caos, la guerra, el conocimiento totalitario, el creer que tengo mi única verdad. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Y es un tema que tanto Santi como yo hablábamos, e incluso en las clases, me encanta cómo los profesores lo abordan también. Estamos tendiendo ahora nuevamente a querer complementar la espiritualidad, a querer a buscar eso otro complementario, pero ahora desde otra forma, porque ya no vemos a la iglesia como una institución del saber, como pasaba en otra época. Antes la religión, la iglesia, los gurúes espirituales eran los que eran dueños del saber en ese tiempo. Y el resto era como, bueno, la plebe, los que tenían que ser parte del pueblo y acomodarse a las leyes, a las estructuras que ya estaban dadas por las instituciones sociales, ¿no? Políticas también. Y me he centrado un poco en este tema porque es que es súper profundo y realmente me parece muy importante poder abordarlo también, porque es parte de un proceso interno, es parte de un proceso psíquico. En el que nosotros estemos hoy día aquí reunidos de la manera en la que estamos reunidos es porque se perdió lo colectivo también, porque se perdió esa capacidad de poder de lo que se diría lo junguiano, lo místico. Se ha perdido ese poder compartir otros saberes, el que se junte gente que sabe otras cosas, que entiende otras cosas, por el simple amor a la verdad, o por el simple amor a la filosofía, o al debate, o incluso a la búsqueda, tampoco tanto de la verdad, sino a la búsqueda de la verdad. Entonces, digamos que hay aspectos interiores que no existen en este momento en nosotros, porque nuestra cultura y nuestra sociedad no las alienta tampoco, porque no se desarrollan. Y por ejemplo, toda esta tendencia que hay ahora con que todo se llama holístico, todo es coaching, ahora todo el mundo quiere ser experto o experta de una cosa, viene justamente de esa misma necesidad de colectivizarme. Pero es que yo también necesito saber las cosas que saben los demás, pero ahora tengo que pagar para eso. Dejo esa reflexión ahí ya, para poder profundizar en el resto de las cosas que también son más profundas todavía. Sí, yo creo que ya como para ir cerrando un poco el tema pues, cerrando y abriendo, ¿no? Porque al final nunca se cierra. El tema del Kundalini, sería importante también lo que hablabas ahorita de la teoría de los opuestos de Carl Jung, ¿no? Y es una teoría que nace del Tao, del dualismo, ¿no? Si el Tao va a ser eso que no se puede nombrar, pero que se vincula con la unidad desde cierta perspectiva, lo que le viene después va a ser la dualidad, ¿no? Que eso lo vemos en casi también muchas tradiciones espirituales, que es la triada, la trinidad, ¿no? En esa dualidad, la tradición oriental lo va a entender como yin y yang, y ese yin y yang lo vamos a ver muy presente, digamos, en todo ese mapa del alma o toda esa propuesta del alma que va a ser Jung, y es que van a haber dualidad. La energía psíquica, si bien no podemos saber qué es en su totalidad, una de las formas que podemos, digamos, entenderla o acercarnos o por lo menos buscar integrarla es a través del entendimiento de la dualidad. Entonces vemos nosotros acá en esta imagen, ¿no? Cómo hay dos serpientes que se van entrelazando a través del movimiento energético del cuerpo, ¿ya? Y que en la unión de ellas es que vamos viendo puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un entretejido. Hay un movimiento en que las energías se separan entre sí y se van uniendo entre ellas, creando así, digamos, movimiento, experiencia, integración. Aquí es interesante que veamos un poquito la teoría de lo patológico en Jung. O sea, para Jung, a diferencia de las diferentes perspectivas de lo patológico en la psicología, en lo patológico va a ser un conflicto
entre polaridades energéticas de la mente. Veamos un caso muy que vemos hoy en día y que se habla mucho hoy en día, y es la bipolaridad. Bipolaridad, ¿no? Hay dos polaridades en que la persona experimenta la vida. Por un lado puede ser una depresión profunda y por otro lado una manía. Es decir, siento una alegría desbordante donde quiero saltar, gritar y todo es perfecto y todo es luz, y de repente un hueco donde todo es muerte, donde no quiero vivir, qué pena, qué miedo y me encierro. Entonces vemos que hay dualidades. Esto lleva a un plano patológico, pero de una u otra manera todos los seres humanos experimentamos polaridades, ¿ya? Energéticas en el cuerpo. Eso también es parte del Kundalini. ¿Qué quiero decir con esto? Que no veamos el Kundalini como un estado zen, ¿ya? Cuando ya todos mis chakras estén alineados y conectados entre sí de manera perfecta, armónica, donde yo ya voy a ser el Buda andante. No. Entendamos que el Kundalini siempre está, siempre está. Puede estar, digamos, polarizado, puede estar desequilibrado, puede estar herido, puede estar afectado, puede estar reprimido, puede estar condensado, pero de una u otra manera la energía siempre está. Y eso tiene que ver un poco con lo que también Jung va a rescatar, y es la teoría de que después de la física cuántica lo va a llevar a un plano mucho más profundo, más científico, digámoslo así, y es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el estudio de esto que nos permite, nos hace ser un poco más consciente y empezar a mirar y empezar a sentir, pero de una otra manera eso ya está, ¿ya? Eso no es algo que yo voy a tener Kundalini el día que yo estudie Kundalini y sea un gurú en Kundalini, no, eso ya está presente. Son mapas que nos regala la tradición oriental para entender cómo se moviliza la energía y cómo muchas veces también se estanca la energía. Vamos a seguir entonces de la teoría junguiana con otro concepto que nos permite a nosotros entender todo esto que tiene que ver con la polaridad, y es el concepto de arquetipo. Principalmente vamos a hablar del arquetipo del ánima y el ánimos. ¿Qué es un arquetipo? Pregunta también un poco difícil de responder de la teoría junguiana. Ahí Mille me ayudaría a complementar un poco. El arquetipo es una red de símbolos o una red de experiencias que de una u otra manera están presentes en la naturaleza humana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo Jung llega al descubrimiento de la teoría del arquetipo? Jung se pregunta por qué los pájaros que vuelan en éxodos aprenden a volar y aprenden a migrar si ellos en ningún momento se sentaron a hablar de que, bueno, nos vamos a poner a volar de tal coordenada y vamos a llegar a tal lugar y después de allí vamos a arrancar para tal aeropuerto. Él dice, bueno, ¿cómo es que la naturaleza de una u otra manera repite patrones de comportamiento si de una u otra manera no hay un proceso de racionalización donde ellos estén sentados a coordinar y a planear todo, ¿ya? De allí, digamos, de esa contemplación del mundo natural, Jung se va a dar cuenta que en el mundo humano también hay unos arquetipos que de una u otra manera se van heredando de sujeto en sujeto, de familia en familia, de clan en clan, y es lo que de una u otra manera nos une a todos como una especie. A eso, para Jung empezar a explicar eso, va a traer el concepto de arquetipo. ¿Cuáles son los conceptos, los arquetipos más comunes? El arquetipo de la madre. En todas las culturas está el arquetipo de la madre. Vamos a ver, por ejemplo, en Egipto, unas madres así grandes, cuerpo grande, robusto, caderonas, así amamantando a un bebé, ¿ya? Vamos a ver, por lo menos en la tradición taoísta, vamos a ver a Kuan Yin, un arquetipo de la madre en la mitad del océano, mientras va, digamos, danzando en las mareas y en las polaridades del mar. Vamos a ver, por ejemplo, en el arquetipo de cristiano, la Virgen, con un manto blanco y un manto azul, digamos que en su vientre engendra el Hijo de Dios, ¿ya? Arquetipos de la madre. Y en todas las culturas van a haber arquetipos de la madre, en todas. ¿Cuáles otros arquetipos hay? El arquetipo, por ejemplo, del hombre sabio. En todas las culturas vamos a encontrar un viejito que es el que, mejor dicho, se las sabe todas o que al final se da cuenta que no sabe nada. ¿Ya? Entonces vamos a ver, no sé, en la tradición griega va a estar Sócrates, en la tradición budista va a estar Buda, en la tradición cristiana va a estar Jesucristo, en la tradición oriental, no sé, va a estar por lo menos Lao Tse. Vamos a darnos cuenta que está el arquetipo de ese hombre sabio que aparece dentro de la cultura a traer un conocimiento sobre la vida. ¿Ya? Hay muchos arquetipos. Acá, y enfocado en estudiar un poquito el tema de la sexualidad desde la perspectiva tántrica, vamos a encontrarnos con dos conceptos fundamentales, que es lo que
Jung en su época va a ser extremadamente revolucionario y es el arquetipo del ánima y el arquetipo del animus. Esto Jung lo va a traer de la tradición griega, la tradición europea, y va a ser, miren lo revolucionario que fue esto en el siglo XIX. Jung va a entender que todo hombre tiene un ánima que es su parte femenina y toda mujer tiene su animus, que es su parte masculina, ¿ya? Esto, de una u otra manera, hoy en día se estudia de muchas otras formas, hoy el tema de género está súper desarrollado, se han estudiado muchas otras formas de entender el género, pero desde el siglo XIX, que un europeo, que un alemán le dijera a una tradición extremadamente patriarcal de que los hombres tenían una parte, una mujer en su vida psíquica y que las mujeres tenían un hombre en su vida psíquica, o sea, realmente Jung estuvo en el psiquiatra. O sea, a Jung lo internaron como le diagnosticaron una cosa así como demencia religiosa mística. Algo así fue más o menos como, y lo dejaron hospitalizado durante un tiempo en un hospital psiquiátrico también porque se dedicó a estudiar el tema del espiritismo alemán. Y eso pues era un gran tabú pues para la cultura, que eso no se podía estudiar, que eso no lo estudiaba, digamos, un científico. Pero bueno, por acá abro el tema un poco del ánimo y el animus para ver si Mile también me ayuda un poco a complementar de cómo entendemos o cómo abordar el concepto del ánimo y el animus ahora también desde nuestra experiencia un poco más contemporánea. Sí, de hecho, creo que algo que quisiera también como agregarle un poco al tema del arquetipo, y de nuevo, si tienen preguntas, pueden escribir en el chat, no tienen que hablar necesariamente, pueden dejarlas en el chat y las respondemos. Pero, ¿alguien iba a decir algo? No, no. Bueno, sí, pues que el arquetipo es un recuento de las experiencias del colectivo. O sea, básicamente es eso, es un recuento de las experiencias del colectivo porque, por ejemplo, y de hecho antes eran mucho más reconocibles los arquetipos y de hecho tenía más guías. Creo que uno de los últimos, digamos, ejemplos de esto es el juramento hipocrático que hacen los médicos. ¿Por qué? ¿Y por qué traigo esta colación? Porque el arquetipo siempre sirvió de guía para el colectivo, siempre sirvió de guía, es decir, porque existe un arquetipo del médico, eso existe, y está implícito en ese juramento que ellos tienen que internalizar y que aprendérselo, tenganlo súper presente, porque eso es lo que les dice cómo ser un buen médico. Entonces, ese tipo de guías existían para todo, cómo ser estudiante, eso, como hay arquetipos del estudiante, del hijo, de la madre, que es como si yo les dijera hoy día, bueno, no es necesario que ustedes me creen el concepto de madre o que su descripción de madre va a ser único. No, probablemente toda la forma en la que podamos definir el concepto de madre ahorita vamos a encontrar un montón de puntos que conectan, porque hay un arquetipo de la madre, porque hay una idea de lo que se espera de la madre. ¿Y qué pasa cuando una mujer no cumple con ese arquetipo de la madre? Es rechazada, es moralmente vista como alguien que no está cumpliendo con su rol, ¿no? Que no lo está cumpliendo como debería. Pero en realidad no existe una buena guía, no existe en este momento, y tal vez la única imagen social que podríamos, cultural que podríamos reconocer de este ejemplo podría ser las abuelas. Ellas eran las que de alguna manera enseñaban a las siguientes generaciones a qué se esperaba de una madre, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto es que también el arquetipo siempre está en movimiento. No es que los arquetipos son una cosa estática, que esto ya nunca se va a mover, esto la madre nunca, este arquetipo de la madre nunca va a cambiar. No, está en cambio en este momento, está en transición justo en este momento. Es decir, que estos momentos, estos cambios de transición que estamos viviendo también están moviendo estos aspectos psíquicos, interiores, espirituales, que estaban dados por sentados, eran de cierta manera. Pero no es que alguien se sienta a escribir estos arquetipos, es que los construimos todos en colectividad los vamos construyendo y los vamos heredando también. O sea, vamos heredando la comprensión de lo que se supone que es el arquetipo. Pero no es que todas las personas lo encarnan de la misma manera, no es que lo entendemos muy bien. Y aquí es donde, bueno, hablamos específicamente del ánima del aire, ¿no? Que son como los arquetipos de lo femenino y de lo masculino. Específicamente de lo que entendemos por lo femenino y lo masculino, pero no es que se limita a eso, porque también existe una red biológica que
ilustra o que puede expresar muy bien a qué se refiere lo colectivo y lo femenino desde un punto de vista biológico natural, que no tiene nada que ver con los genitales únicamente, como bien lo han dicho, ¿no? Pero que Claro, obviamente los involucra de alguna sí. manera. Y yo creo que lo que tú nos planteas nos lleva a entender que hay una diferencia entre arquetipo y estereotipo, ¿no? Que de una u otra manera los estereotipos van a estar entre los arquetipos, como lo que tú dices, ¿no? Se espera que la madre sea esto, esto y esto. Pero de una u otra manera nos vamos a dar cuenta que también dentro de los arquetipos de la historia muchas madres se han revelado a esos estereotipos, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante lo que nos estás diciendo porque de otra manera nos ayuda a entender cómo constantemente en cada generación los arquetipos están moviéndose. Y cómo en este momento, por ejemplo, eso que se entiende por femenino y por masculino también está resignificándose. Y es importante resignificarlo, ¿no? Por lo menos tanto hombres como mujeres entender de que es parte del proceso para trabajar nuestra energía sexual es empezar a ver, bueno, qué entendemos por masculino, qué entendemos por femenino y cómo podemos transformarlo para también transformar nuestra experiencia y la experiencia colectiva. Y puedo, o sea, puedo incluso incomodar en este momento, porque a mí me encanta también generar algo de incomodidad por ahí con algunos temas, porque me parece que la incomodidad es una buena oportunidad para reflexionar, o no tampoco vamos a usar mucho la palabra reflexionar, pero digamos que es un buen punto para espejo. Eso, Ujú. cuando nos encontramos en la incomodidad vemos un espejo, podemos ver qué es lo que surge, ¿no? Y qué voy a traer a colección, por ejemplo, un tema muy tabú, específicamente en la experiencia masculina, ¿no? Que tiene que ver con la exploración del punto G masculino, ¿no? Que siempre implica esta relación con lo homosexual, con que es que eres una lacra, si te atreves, si quieres en algún momento a querer que tu pareja sea hombre o mujer, te penetre por el ano, ¿no? O sea, voy a ser bien específica. Claro, ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justamente estamos hablando de eso, ¿no? O sea, ¿qué representa para lo masculino, para lo masculino heteronormativo o hablando desde el estereotipo también de lo masculino? Porque está el arquetipo masculino que no tiene nada que ver con el estereotipo masculino, o sea, pero que de alguna manera están así, unificados o trabajando o alimentándose uno del otro, porque es parte de su propia naturaleza también, ¿no? Pero es bueno y súper necesario poder hacer la diferenciación de que no son lo mismo y de que en lo que tenemos que enfocar nuestra energía es en el trabajo del arquetipo y tratar de remover un poco esas estructuras que estereotipizan también nuestras propias experiencias, ¿no? Porque yo entonces, en la medida en la que me percibo como hombre y que además de eso reconozco que mi placer es reconocido como una práctica homosexual, me voy al estereotipo masculino de una vez, que tiene que ver con el rechazo a este tipo de experiencias, porque entonces ya no soy aprobado como un hombre dentro de mi sociedad, ¿no? Esto si lo comunico, si lo hablo, o incluso se vuelve una parte moral, ¿no? Se va a un lugar completamente moral en el que me voy a dar culpa, me voy a dar látigo si lo hice, o incluso voy a empezar a cuestionar mi sexualidad simplemente porque me gustó, ¿no? claro. Eh, sí, pues entonces eso, que quería traer como el mejor ejemplo entre el estereotipo y el arquetipo de cómo puede haber una problemática o un conflicto en lo masculino que tiene más que ver con un estereotipo que con el arquetipo como tal. Claro, yo aquí voy a traer a colación a un filósofo, eh, Paul de Preciado, no sé si Mila en algún momento lo ha leído. Paul de Preciado pues, es un teórico de la sexualidad occidental y él plantea que si hay un genital que ha estado, digamos, desplazado a la sombra, al tabú, a lo abyecto, a lo íntimo, a lo que debe ser oculto, es el ano. Y el ano, de una otra manera, es lo que nos une en similitud a todos los cuerpos, ¿ya? O sea, todos los cuerpos comparten un ano. O hay otros genitales que pueden diferenciarnos, obviamente, pero el ano es ese genital que de una otra manera unifica toda la experiencia humana, por así decirlo. Todo el mundo tiene un ano. Puede sonar hasta chistoso, ¿no? Como ¿qué? Un meme. Todo el mundo tiene un ano. Ya, pero de una otra manera, es como si siempre estuviera relacionado con lo chistoso, con lo oculto, con lo que tiene que dar pena, con lo que, a veces inclusive con lo sucio, ¿no? Y yo creo que en el fondo
Pues en el fondo, si cualquier persona tiene un buen aseo, pues debe tener su ano limpio, en teoría. Pero no, siempre hay una forma ahí como una mirada muy oculta. Eso es interesante para adentrarnos un poco en el chakra raíz, ¿no? El chakra raíz va a estar conectado literalmente entre la parte genital, el ano, el periné y la primera vértebra de la columna. Eso es lo que es el primer chakra. Y es preguntarnos, yo creo que la gran pregunta, más allá de que encontremos diferentes propuestas y todo, o análisis, es ¿qué es un pene? ¿Qué es un ano? ¿Ya? ¿Qué es? Y preguntarse, o una vagina también, ¿no? Una vagina, un ano, un pene, ¿qué es? ¿Qué es eso que está allí? Y en cada uno de nosotros preguntarnos, bueno, ¿qué me dijeron que era? ¿Ya? ¿Qué me enseñó mi familia? ¿Qué me enseñó la cultura? ¿Qué me enseñó la sociedad? ¿Qué me enseñaron que era eso? ¿Ya? Y yo creo que esa pregunta puede abrir en cada uno de nosotros una gran exploración, porque muchas veces entonces está relacionado con qué, ¿no? Con cosas que hay que ocultar, con cosas, por lo menos con lo que tú dices, el ano, ¿no? Por ejemplo, si un hombre heterosexual o que se identifique como que le gustan solo las mujeres, explora su ano, entonces puede tener miedo de, ¿será que voy a ser homosexual? ¿Será que me van a gustar los hombres? ¿Pero por qué? ¿Por qué asociar un genital a esto? ¿Ya? ¿O por qué asociar un genital a la vergüenza? ¿Ya? ¿O por qué asociar que es algo que está mal? ¿No? Entonces uno ve como desde pequeño le dicen, no se toque eso que está mal, eso no se toca, eso es cochino, eso es sucio, ¿no? Eso da vergüenza. Y al final nos vamos a dar cuenta ahorita en el análisis con los primeros chakras de que si hay algo que afecta nuestra energía a lo largo de todo el movimiento energético es el chakra raíz. Y si en el chakra raíz tenemos culpa, tenemos vergüenza, tenemos miedo, tenemos represión, tenemos unos instintos todos perversos que están ahí porque no pueden salir, ¿ya? Lo que vamos a tener es un bloqueo en el motor de nuestra energía. En la base, si el chakra raíz es el motor de la energía y vamos a estar cargados de una energía estancada, vamos a tener un problema en el circulamiento de toda la energía de nuestro cuerpo. Y es fuerte porque de una u otra manera hemos sido educados para eso, hemos sido educados para tener vergüenza, para tener culpa, para hacer las cosas, lo decía Bob Marley, o no sé si John Lennon, uno de los dos, yo creo que Bob Marley. Occidente hace la guerra afuera y hace el amor a escondidas, ¿ya? Occidente todo el tiempo. Es buenísimo coger al otro y a acribillarlo a cuchillo, pero el sexo se hace ocultas, cuando en realidad es una expresión del amor, ¿no? O en teoría, para muchos, podría ser una expresión del amor. Hay que ver que también en Occidente el sexo no solamente se relaciona con el amor. Hoy en día las culturas de consumo, el sexo se relaciona con otras cosas, como el consumo mismo, ¿no? Yo consumo un cuerpo, alquilo un cuerpo, me relaciono con él un par de días y ya. O me sirve o dentro, viéndolo también desde lo psicoanalítico, muchas veces, cuando hay bloqueos en este chakra, el otro se vuelve un objeto y yo también. Claro. Claro, porque el chakra raíz tiene que ver con la materia, el chakra raíz tiene que ver con la relación con la tierra, ¿no? Con la relación con lo material. Y, si yo estoy, y tiene que ver, la energía más fuerte que puede estar condensada, digamos, en la energía chakra es el miedo. Entonces, si yo tengo miedo por vivir, si yo tengo miedo por mi cuerpo, si yo tengo miedo por lo que va a pasar, si yo tengo miedo, me siento inseguro y todo, lo que va a ser mi energía es literalmente necesito depender de algo, necesito proyectar este miedo en alguien ya para yo poder sentir seguridad, sentir que no voy a tener tanto miedo y por ende entonces mantengo relaciones tanto sexuales como afectivas en función del miedo. Tengo miedo, mi chakra raíz tiene miedo, está oculto, está bloqueado. Entonces lo que hago es generar relaciones desde la materia. Tú no estás allí para saber tú quién eres, para que me conozcas, porque yo no me puedo permitir ser conocido porque estoy lleno de miedo. Entonces, desde allí mantengo una relación con el otro, básicamente donde el otro es un objeto que viene a tratar de llenarme este vacío, este miedo, esta vergüenza, esta culpa, pero yo no estoy viendo al otro como realmente el otro es. No, y es que es una energía que como está estancada, como no se mueve, como no tiene ningún tipo de movilización, digamos, con una dirección hacia, digamos, en este caso, una cura del conflicto, lo que genera es una involución. O sea, no, la persona no puede evolucionar o trascender hacia aspectos más metafísicos e incluso espirituales de su propia existencia, o incluso simplemente poder responderse quién soy, porque estoy viviendo en base
a las proyecciones que me están trayendo todos esos bloqueos de ese imaginario, de esa fantasía que tengo construida en mi cabeza en base al bloqueo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también para poder darle como profundidad al tema que estamos tratando, es traer a colección el concepto del líbido, ¿ya? Y ver cómo el líbido, a diferencia de Freud, que entendía que lo que decíamos ahorita, ¿no? Me pareció muy bonito por lo menos lo que decía Yarita, y es mi forma de relacionarme con la sexualidad es la música, ¿no? Pero nos damos cuenta de que la sexualidad no solamente es sexo, y desde esa forma, eso que acaba de decir Yarita es muy junguiano, porque ¿qué va a decir Freud? La energía sexual es represión del inconsciente. ¿Y qué va a decir Jung? La sexualidad, más allá de eso, tiene que ver con la libido. Y la libido, conectado con lo que decía Milena ahorita, la libido siempre es polar. Va a haber energía de Eros, la pulsión de Eros, que es la pulsión que me lleva a mí a crear energía, a crear arte, a crear ciencia, a crear realidades, a crear relaciones, y va a haber energía de Thanos, que es muerte, que es voy a destruir, voy a consumir, voy a acaparar, voy a proyectar, digamos, destrucción, como cada uno de nosotros la entienda desde su experiencia. Pero esa energía va a estar allí en la libido. ¿Por qué es interesante comprender el concepto de libido? Porque la libido tiene que ver inclusive con en qué proyecto yo mi energía, en qué proyecto yo mi placer, mi deseo, dónde lo ubico, lo, con qué atraigo yo también. O sea, qué atrae mi psiquis para vincularme, y esto es de una perspectiva un poco práctica, nos ayuda a entender por qué nos relacionamos con las parejas que nos relacionamos. ¿Por qué conectamos con las parejas que conectamos? Porque de una otra manera, en la forma en que esté nuestra energía relacionándose internamente, va a necesitar o va a conectar, más que necesitar, va a conectar con una energía que de una otra forma permita el vínculo. Así de sencillo. Si la otra persona no está psíquicamente dispuesta de una manera inconsciente a vincularse conmigo, no va a haber conexión. Por más de que haya el deseo, las ganas, si no, no puede haber conexión. Y si hay conexión, siempre va a haber un porqué. Pero no es que veamos este porqué siempre desde la perspectiva freudiana de lo perverso, de que hay algo oculto que hace que te vincules con el otro. No, es que toda experiencia con un otro es un proceso de aprendizaje. Y de una otra manera, cada uno de nosotros se vincula con un otro para aprender algo de la energía de uno y de la energía del otro. Pero para eso, de una otra manera, tenemos que estar dispuestos a conocer al otro y conocerme a mí. Y eso no solamente es a nivel de pareja, esto es a nivel de relaciones humanas en todo sentido. Pero ¿cuál es el tema? Y el gran problema de las relaciones humanas es que el otro nunca está dispuesto a conocerte, ni tú estás dispuesto a conocer al otro. El otro siempre tiene que ser lo que yo quiero que sea, punto. Y si no, entonces no me relaciono. Y ese es un poco el gran problema que yo creo que Emile nos puede ayudar a complementar ahí, de que si uno quiere transformar la energía sexual, tiene que romper el narcisismo, ¿ya? Y pasa, ¿no? Es que, no sé, veamos la relación de familia, ¿no? Mi hijo tiene que ser lo que yo espero que sea. Es que él debería hacer las cosas así, es que no las hace como yo quiero, ¿ya? Entonces, no hay un interés por conocer al hijo, sino que simplemente tiene que ser lo que yo quiero. Igual uno con los padres, ¿no? Es que mi papá o mi mamá tiene que ser así, así, y si no, pero la pregunta en medio de todo esto es hasta qué punto yo me permito conocer al otro y aceptarlo y reconocerlo como es en el momento y en la situación en la que la otra persona está. Ahora, a veces se puede, muchas veces no, ¿ya? Muchas veces parte de los procesos humanos es entender de que no es posible o no se está dando una relación donde realmente haya un reconocimiento del otro. Y por eso a veces es importante tomar distancia y poner límites, ¿ya? Porque si no, vamos a entrar en un juego tóxico donde constantemente vamos a estar atacándonos entre parejas, entre padres, entre amigos, ¿ya? Porque siempre hay un narcisismo mutuo. Es que tú tienes que hacer esto, es que yo tengo que hacer esto, es que tú tienes que hacer esto, ¿ya? Y muchas veces, a veces lo más sano es tomar distancia. No, y mira que justamente eso era lo que quería tocar también, como la idea que quería aterrizar de que la energía que está bloqueada, que está estancada en el primer chakra, al no permitir que evolucionen aspectos míos, es como si me quedara estancado en un infantilismo, en todos los aspectos que tengan que involucrar eso que no he trabajado. Lo que voy a proyectar en la otra persona es mi propia energía
infantil, como bien lo dices, narcisista, y yo sé que con este tema a veces la gente dice, no, pero ¿y cómo yo soy narcisista si en verdad yo no es que soy una persona egoísta o es que yo no soy esto? Pero vemos el narcisismo desde un punto de vista psicoanalítico, Ujú. pensándolo como una estructura yoica, como una estructura del yo, que se, que se cimenta o que empieza a construir sus bases en la infancia por adaptación, porque le toca, porque es así, porque es la manera en la que el niño o la niña se reivindica en su entorno. Y por eso de alguna manera necesita esos aspectos, digamos, llamándole narcisistas, porque no es que el narcisismo es algo completamente malo, es una estructura adaptativa. El significado que nosotros le damos de que es una persona egoísta o que tiende a hacer esto, que tiende a hacer lo otro, es justamente la polaridad de haciendo el eje este con el Thanos, que es que yo en vez tengo el Eros y tengo el Thanos, tengo la luz y tengo la parte oscurita de esto, ¿no? Y digamos que toda esa energía que se transforma también en estancamiento, en negatividad, en oscuridad, va a tender a problematizar todo lo que yo no he trabajado en el otro y va en una forma infantil, en forma de reclamo, en forma de berrinche, en forma de un resentimiento que es porque tú no hiciste, porque es que te faltó. Entonces todo lo proyecto siempre de una manera infantil y esperando nuevamente una resolución infantil. Que venga el otro a abrazarme, a decirme que todo está bien o que cumpla con eso que yo estoy esperando, ¿no? Por eso nos centramos en esta parte infantil, en esta parte narcisista, porque es la, digamos, una manera psicológica de ilustrar cómo estos bloqueos se proyectan en nuestro día a día. Total, total. Y bueno, aquí empezamos un poco a ver la complejidad de activar el Kundalini, ¿no? Que es como, ay, qué chévere activar el Kundalini. Es como, uff, es fuerte, la verdad. Mira, yo creo que le comentaba la vez pasada a Milena que una de mis maestras de Tao me dijo una vez, creo que lo hablé con Miles si no estoy mal, creo que lo hablamos, y era que cuando empezamos todas estas prácticas de activar el Kundalini, activar el yoga Kundalini y todo, nos vamos a encontrar que lo primero que hay que activar es el chakra raíz. Y cuando nosotros activamos el chakra raíz, estamos activando, en el chakra raíz está toda la memoria de nuestra conciencia individual, de nuestra conciencia familiar, de la conciencia colectiva. Es decir, en el chakra raíz es la fuente de la energía y por ende la fuente de la memoria. El chakra raíz se va a conectar con los huesos, por ende se está conectando como con las raíces, lo más duro, la información más fija, más materializada que tenemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer estos ejercicios de activar el Kundalini, vamos a empezar a activar una cantidad de memorias, ¿no? En la perspectiva Kundalini, lo que se dice es que para empezar a activar esto se recomienda empezar por el chakra corazón. O sea, primero activar el chakra corazón para después empezar a activar el chakra raíz. Porque si tú empiezas a abrir el chakra raíz y activar y a mover energía y a mover energía, vas a empezar a abrir tanta información que si tú no logras contenerla con amor, de una otra manera puedes tener un brote psicótico, puedes desbordarte, puedes abrir una información que no va, digamos, muchas veces no tenemos las herramientas de cómo llevarlas, de cómo integrarlas, de cómo procesarlas, ¿no? Por eso es muy importante que estos son saberes orientales, saberes que se vinculan con lo religioso, con lo espiritual, con lo místico, y que muchas veces no es folclórico que digamos, ay, vamos a activar el chakra Kundalini ya, ¿no? Sino que realmente, y por eso pues nosotros como psicólogos nos dedicamos a estudiar esto, realmente al abrir el chakra Kundalini, nosotros lo que estamos haciendo es abrir la información energética de nuestra alma, lo cual no es chiste, lo cual no es folclore y lo cual no es tampoco como algo que simplemente nos va a abrir de uno a una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, tiene su miel, tiene su profundidad, tiene su... Al final ese es el proceso de autoconocimiento, ¿ya? Pero de una u otra manera tiene que tener su cuidado, tiene que tener su proceso de entendimiento y de paso a paso. ¿Por qué? Porque si yo por lo menos no soy un monje taoísta en la mitad de la montaña, y yo durante toda la semana estuve activando el chakra kundalini, haciendo los ejercicios del yoga, levantando la pata trasera, haciendo todos los ejercicios que no pueden contar en YouTube sobre el kundalini, y el fin de semana fui y me puse, no sé, me fumé 3 porros, me puse cocaína y me tomé 3 tragos en el bar,
Después vas a tener, llegar al lunes muerto, muerto, ya porque no es no, o sea, estás activando un saber antiguo que va a activar unos procesos. Por lo menos lo que estábamos hablando con Mil ahorita, ¿no? Si activamos el chakra raíz, ¿qué se puede abrir? Los procesos de culpa, el proceso narcisista, los complejos de inferioridad, los miedos, las vergüenzas, ¿ya? Se van a abrir una cantidad de energía que de una u otra manera está en la raíz de nuestro cuerpo y que es una raíz que viene milenariamente. ¿Ya? Ojalá uno pudiera decir, no, es que yo no vivo sin miedo, yo vivo sin culpa, yo vivo, mejor dicho, yo ya soy un monje cristiano, evangélico, taoísta, Krishna, ya yo estoy realizado. Pero la verdad es que cuando empezamos a abrir solo el primer chakra, nos damos cuenta de que todos estamos en unos procesos muy complejos, ¿ya? Y de que si hay algo que nos permite a nosotros entender la psicología junguiana, es que todo vive en nosotros, todo lo humano vive en nosotros. Es decir, en cada uno de nosotros está el miedo, la vergüenza, el complejo de culpa, el complejo de inferioridad, el rechazo, la herida de traición, la herida de injusticia, ¿ya? Pero de una otra manera también, no quiero ponerme sádico, ya no quiero ponerme malvado ya aquí con Milena, pero de una otra manera vamos a ver cuenta que también hay una cantidad de herramientas para irlas trabajando, ¿no? Por eso también creo que Milena lo dijo al principio de una manera muy sabia y es, este curso es introductorio, este curso es un acercamiento de lo que se trata, de lo que se trata este saber, pero no vamos a entrar tampoco a raíz, solamente con que trabajemos el complejo de culpa, puede ser un curso de 6 meses. Solamente Sí. ponernos a ver cuál es la culpa que heredé de mi abuela, cuál es la culpa que heredé de mi papá, cuál es la culpa que heredé de mi primo, cuál es la culpa cuál es la culpa que me institucionalizaron en la cultura, cómo eso afecta a mi vida, cómo eso afecta mis proyectos, cómo eso afecta la forma en que me relaciono con las personas. Eso está allí y eso requiere trabajo y requiere dedicación. Desde la perspectiva Kundalini, eso está en el chakra raíz. Y bien, hablando un poquitito del concepto de libido, como para cerrarlo también ahí, eh, para Jung, libido no era una energía sexual, el libido es una energía, ya, es una energía que está en el cuerpo y que tiene más que ver con algo instintivo, es decir, que va a estar relacionada al sed, a la sed, a la hambre, eh, a, Ser. sí, y obviamente también en la parte sexual, porque también es algo instintivo, porque es una necesidad, porque también se puede ver la libido sexual como un hambre también. Es un hambre que se despierta en el cuerpo, otra forma de sed, otra forma en la que el cuerpo está intentando satisfacer placeres interiores, porque sí, porque están ahí justamente para eso, también, justamente para eso. Eh, ¿Qué les quiero decir con esto? Que Jung no va a abordar la libido de nuevo como algo únicamente sexual, sino que es una energía que está disponible para utilizarla en todo el cuerpo. Es decir, cuando estamos diciendo, es que no tengo, esto pasa muchas veces en las parejas que tienen mucho tiempo, que dicen, no, es que ya yo llego cansado del trabajo y la verdad es que no tengo tiempo como para la intimidad, como para tener sexo con mi pareja y tal. Pero no es que no tengas ganas de estar con tu pareja, es que no tienes energía, porque estás estresado, porque estás trabajando, porque tienes un montón de conflictos, porque tienes tus complejos, los problemas con tu familia, con tus amistades, que no te sientes que estás realizándote en tu vida, o sea, la energía está en otro lugar. Por lo tanto, no está enfocada en suplir esta parte instintiva, ¿no? Y eso igual va a generar conflictos, no solamente a un nivel vincular, sino que esa libido va a direccionarse también de otras formas, no sé, por ahí, por ejemplo, a esta tendencia de abusar del porno, qué sé yo, o de los OnlyFans, estar pagando siempre OnlyFans, ¿no? Porque no conozco otra manera de satisfacer ese placer que no sea a través de lo genital o de uno porno, y esto también nos lleva al segundo chakra, que está relacionado justamente a esto, al placer, al dolor, a las emociones. Cuando el segundo chakra está bloqueado y que, como dijo Santi, desde el inicio, si ya el chakra raíz está bloqueado, olvídate que los demás van a estar trabajando muy bien porque no es que yo tengo una energía en ese chakra y arriba es otra energía y después arriba es otra energía. No, o sea, todo es parte de una unificación de una sola energía que transita a través de todos los canales energéticos del cuerpo y que
no solamente se trata de que transita canales energéticos en el cuerpo, sino que también opera a un nivel físico con autonomía. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no me dan ganas de tener nada, que no me dan ganas ni siquiera de autosatisfacerme o de complacerme, porque no quiero, porque tengo un bloqueo, sea lo que sea, que te dijeron que masturbarse era malo, sea que tú lo veas como no, pero es que ya yo crecí, porque esto me lo dicen, mucho, sobre todo los chicos, no, es que yo no me masturbo porque ya yo tengo pareja, y eso tiene que ver. Entonces, ¿a qué viene esto? Que hay también una moral, hay una moral que adoptamos, y bueno, yo no me quiero poner muy nietzscheana porque también se nos está acabando el tiempo, pero, pero, pero es que de eso trata también el proceso que estamos haciendo. O sea, estas cosas que estamos hablando van a mover su propia moral, su propio concepto de moral, el propio concepto que tienen de debido, porque cuando hablamos de sexualidad también estamos hablando de moral, de la moral de la época, y esa moral de la época es la que influencia en esa culpa o en la forma en la que incluso yo tengo de relacionarme con el dolor. Por eso, nuevamente centrándolo en el segundo chakra, cuando una persona tiene también un bloqueo en el segundo chakra, esto se va a proyectar en problemas en la próstata, en dolores en la ciática, en toda esta parte afectiva que no logro relacionarme bien con ella, o por ejemplo en la relación que tengo incluso con el dolor, porque tenemos una relación con el dolor, así como tenemos una relación incluso con el hambre. Viéndolo desde un punto de vista de las prácticas védicas, el hambre o el romper con el hambre tiene que ver con una práctica, y es con el ayuno. Hay personas que hacen prácticas védicas en las que ayunan por 90 horas, casi 5 días ayunando. Y lo que han dicho es que después, y lo digo porque incluso tengo profesores que han hecho esta práctica, personas cercanas que han hecho este tipo de retiros, digámosle, y lo que se encuentran es una completa desintoxicación del cuerpo, completa desintoxicación del cuerpo. Porque tú cuando estás luchando contra el hambre, no solamente estás luchando contra el estómago y los gases, estás luchando contra toda la concepción que tú tienes de la comida, de la nutrición, de la alimentación, del comer, de incluso el no llevar alimento a tu cuerpo, y cómo tu cuerpo prácticamente tiene como el efecto que tiene el drogadicto cuando no consume la droga. Básicamente todo mi cuerpo empieza a reaccionar ante todas esas creencias, ante toda esa moral que yo tengo alrededor, solamente del hambre, incluso si lo centramos solamente ahí. Y lo que han, digamos, testificado las personas que han pasado por este tipo de procesos es que son otra persona. Es como si el cuerpo empezara a actuar solito por su propia cuenta, y no es necesario el pensar. Y no me quiero extralimitar en esto, pero nos va a llevar incluso a cuestionar la manera en la que pensamos, porque creemos que pensamos bien, pero en realidad no. Incluso la manera en la que conocemos de pensar ya viene dada, ya viene en un sobrecito que te dice así se piensa. Y no está bien esa manera en la que recibimos de cómo se piensa, no está para nada, está completamente distorsionada. Por eso yo creo que, pues para eso también estamos abriendo este espacio, ya. Este mes también va a ser un espacio que ustedes puedan comunicarse con nosotros y todo, porque de una otra manera, a ver, activar el Kundalini, activar la energía, es abrir nuestra alma, ¿ya? No estamos hablando aquí de una vaina hippie, ni una vaina New Age, ni una moda de vamos a abrir, no. Abrir la energía es abrir el alma, es abrir nuestro mundo interior, y si hay algo serio en nuestro mundo interior, que haya también risa, que haya también juego, por supuesto, pero si hay algo delicado es abrir nuestro campo de energía. Entonces, lo que acaba de decir Mile se conecta un poco de que de una otra manera muchas veces, al empezar a explorar nuestra energía, nos vamos a encontrar con crisis existenciales, literalmente. Y es, ¿quién soy? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo, cuáles son los bloqueos que tengo? ¿Cuáles son mis represiones? ¿Cuáles son mis miedos? Es decir, conocernos. Y las infinitas preguntas, ¿no?
por ahora yo creo que para también ir con el tema del tiempo, por ahora hoy nos quedamos con esta reflexión, ¿no? Y es, ¿qué hay en el chakra raíz? ¿Ya? ¿Qué hay allí?